Supercrack Estrella presenta Oleada de aeronaves de 1896 y 1897 máquinas del tiempo. La oleada de aeronaves de 1896 y 1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, alude a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos fueron divulgados por todo el mundo durante los años 1880 y 1890. Las pruebas de imágenes y fotos en estos años demuestra que son viajeros del tiempo. Te mostraré fotografías del año 1897, donde podemos ver un viajero del tiempo en Cuba, a la llegada del presidente de los Estados Unidos. Te mostraré fotografías del presidente de los Estados Unidos donde hay viajeros del tiempo, con teléfonos móviles en el año 1890. En un discurso del presidente ante el público, se puede apreciar hasta 3 viajeros del tiempo con móviles en sus orejas, como el viajero del tiempo de Cuba, con teléfono móvil, a la llegada del presidente de los Estados Unidos, y por último otra foto de las viajeras del tiempo Mujer de Isdal y Jennifer Fairgate en Cuba, con teléfonos móviles esos mismos años. Mujer de Isdal y Jennifer Fairgate pasean tranquilamente por Cuba, en el año 1897, a simple vista parece una fotografía normal, pero si te fijas muy bien la foto es alucinante, no solo porque tienen teléfonos móviles en la mano, sino porque detrás de ellas parece haber un hombre muy extraño, parece como si estuviera en estado de posesión. Estas bellas mujeres victorianas. Lo único que no nos cuadra es ese smartphone o dispositivo electrónico en la mano de la derecha. Este dispositivo que llevan los dioses. Al parecer, se ha encontrado una curiosa similitud entre las estatuas que ilustran a los dioses que supuestamente nos visitaron en un pasado. Lo más impresionante es que se trata de varias culturas diferentes, que se consolidaron en épocas distintas y separadas por miles de kilómetros unas de otras. En la década de los 50, un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue arrollado por un coche, muriendo trágicamente. Después de una investigación, descubrieron que ese mismo hombre había desaparecido en 1876 y que se llamaba Rudolf French. Ya por esos años surgió otro misterio relacionado con ver el futuro, me refiero a las calaveras de cristal. Durante el siglo XIX proliferaron en Europa las calaveras de cristal, siendo adquiridas por coleccionistas e importantes museos. ¿Son piezas reales? El anticuario y arqueólogo oficial galo Eugene Boban se presentó en el Museo Británico, en 1857, con una docena de cráneos de cuarzo pulido que, aseguró, procedían de México o Guatemala. Guatemala fue el último destino del mayor Jason mencionado en Caballo de Troya. De esta historia de Guatemala ya hablé en otro video. Aseguró que habían sido manufacturadas miles de años antes, por lo que constituían una rareza mesoamericana, tenían los dientes y las cavidades oculares perfectamente definidas y su superficie estaba tan increíblemente prístina que parecían de cristal. Refirió que estas calaveras poseían una suerte de halo místico que les otorgaba la capacidad de curar enfermedades y cambiar el destino de su poseedor. Las calaveras de cristal poseían, al parecer, extrañas propiedades curativas y revelaban el futuro. No hay que descartar que la misión de estos viajeros del tiempo fueran estas calaveras. Los responsables del museo comprobaron las credenciales del anticuario francés y vieron que era miembro emérito de la corte de Maximiliano I de México y que había formado parte de las misiones de Napoleón III para investigar las culturas mesoamericanas. Además, era muy crítico con las falsificaciones. Según reza en un manuscrito que se conserva actualmente en la Hispanic Society of America, y que está fechado en 1866, denunciaba la falsificación de antigüedades mexicanas por parte de los indígenas de Tlatelolco y Los Ángeles que, a la sazón, eran suburbios de la actual Ciudad de México. Al regresar a Estados Unidos, reza el escrito, los norteamericanos pagaron muy bien por los objetos esculpidos para enriquecer sus museos. Cuando México abrió sus fronteras a los forasteros, luego de la Guerra de Independencia, el mercado de falsos se incrementó. La llegada de europeos y estadounidenses creó una demanda que los artesanos nativos cubrieron con habilidad y diligencia, concluye. Y es que, durante la segunda mitad del siglo XIX, floreció el coleccionismo de objetos arqueológicos y etnográficos de culturas antiguas y, especialmente, la mexicana que, desde hacía décadas, ya llamaba la atención de estudiosos, coleccionistas ricos o artistas.
Boban supo aprovechar ese interés para vender al Museo Británico su colección de calaveras de cristal y, de paso, hacerse millonario con la operación. Boban no había dado puntada sin hilo. Sabía que el banquero británico Henry Christie había vendido al museo la primera de las calaveras de cristal en ver la luz. Era chiquita, de apenas 2,5 centímetros de altura y fascinó a los responsables del británico comprándosela sin rechistar, en 1856. El museo aún la posee, aunque aún no la expone al público. Pero ni esta, ni ninguna de las calaveras de Boban eran auténticas. Si bien es cierto que los mexicas utilizaron calaveras para representar al dios del inframundo, Mictlantecutli, o exhibían el cráneo de los vencidos en los Tzompantlis, una suerte de altar en forma de bastidor para honrar a sus dioses, ninguna de ellas era de cuarzo de roca, sencillamente porque no disponían de las herramientas necesarias para poder tallar y pulir con precisión este duro material. Por eso fascinó tanto la famosa calavera del destino, o llamada también de Michel Hedges, que, en 2009, inspiró la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Estaba hecha de cuarzo piezoeléctrico, material con el que se fabrican los circuitos de los ordenadores, y tallada en contra de su eje natural, por lo que resultaba incomprensible que el cuarzo no estuviera hecho añicos. No obstante, estudios recientes han determinado que Michel Hedges no la descubrió en la ciudad maya de Lubantún, sino que la adquirió el 15 de octubre de 1943 en una subasta de Sotheby's. En efecto, hoy sabemos que la colección de Boban era un fraude. No obstante, en 1898 el anticuario consiguió inmiscuirse en la subasta de Tiffany & Co., donde consiguió vender algunas de las piezas al Museo Británico para alimentar su acervo de los mejores vestigios de Mesoamérica. Uno de los cráneos quedó en manos del coleccionista Alphonse Pinart, quien lo donó posteriormente al Museo Duque Branly, en París. Los cráneos de cristal dieron la vuelta al mundo, llegando a exhibirse en la American Association for the Advancement of Science, como piezas únicas del arte mesoamericano. Sin embargo, hoy sabemos que fueron obra de algún taller del poblado de Idar Oberstein, en Alemania, que era famoso por importar cuarzo brasileño durante el siglo XIX. Recientemente, el asunto de las calaveras de cristal volvía a la actualidad después de que dos investigadores españoles, José Bahorraca y Charo Lozano, recibieran el encargo de verificar una curiosa calavera de cristal con el cráneo alargado, recreando la imagen de la película de Indiana Jones. En un relato de Texas, 3 hombres informaron de un encuentro con una aeronave y con 5 hombres peculiarmente vestidos, que afirmaban ser descendientes de las tribus perdidas de Israel y que habían aprendido inglés de la expedición del Polo Norte de 1553 liderada por Willoughby. El 2 de febrero de 1897, el Omaha Bell divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. Un artículo en el Albion Weekly News informó que 2 testigos vieron un accidente de aeronave muy cerca de donde estaban. La aeronave desapareció repentinamente, apareciendo un hombre parado donde había estado el objeto. El piloto de la aeronave mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente le permitió reducir la nave a un tamaño lo suficientemente pequeño como para almacenarla en su bolsillo. Un periódico rival, el Wilsonville Review, alegó de forma lúdica que su propio editor fue un testigo adicional del incidente y que escuchó al piloto decir Everett Rofe Wilkes. La frase que supuestamente escuchó es Subscribe for the Review escrita al revés. El 10 de abril de 1897, el St. Louis Post-Dispatch publicó una historia relatando que un tal W.H. Hopkins encontró una aeronave aterrizada de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro cerca de las afueras de Springfield, Missouri. Al parecer, el vehículo era propulsado por 3 grandes hélices y tripulado por una hermosa mujer desnuda y un hombre barbudo, también desnudo. Hopkins intentó con alguna dificultad comunicarse con la tripulación para determinar sus orígenes. Finalmente, comprendieron lo que Hopkins les estaba pidiendo y ambos señalaron el cielo y pronunciaron algo que sonaba como la palabra Marte. Un 16 de abril de 1897, una historia publicada por el Table Rock Argus afirmó que un grupo de anónimos pero fiables testigos había visto una aeronave navegando por encima de ellos. La embarcación tenía muchos pasajeros. Los testigos afirmaron que entre estos había una mujer atada a una silla, otra mujer que la atendía y un hombre con una pistola que custodiaba a su aparente prisionera.
Antes de que los testigos pensaran ponerse en contacto con las autoridades, la aeronave ya se había ido. 3 de un informe de Aurora, Texas, relatado en The Dallas Morning News el 19 de abril de 1897, detalló que un par de días antes una aeronave había chocado contra un molino de viento, más tarde determinado a ser una bomba de sumidero, perteneciente al juez Proctor, estrellándose después. El ocupante estaba muerto y mutilado, pero la historia informó que el presunto piloto era claramente un habitante que no era de este mundo. Extrañas figuras jeroglíficas fueron vistas en los restos, que parecían una mezcla de aluminio y plata. Debía haber pesado varias toneladas. En el siglo XX, un material metálico inusual recuperado del supuesto lugar de choque se mostró que contenía un porcentaje mezclado de aluminio y hierro. La historia terminó indicando que el piloto recibió un entierro cristiano en el cementerio de la ciudad. En 1973, investigadores de MUFON descubrieron el supuesto marcador de piedra usado en este entierro. Sus detectores de metal indicaron que una cantidad de material extraño podría permanecer enterrado allí. Sin embargo, no se les permitió exhumar, y cuando regresaron varios años después, la lápida y cualquier material metálico que había quedado bajo ella habían desaparecido. En fin, amigos de Supercrack Estrellas y Video, te gusto pulgar arriba.